Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente vamos a empezar hoy día un video tutorial de cómo trabajar los pigmentos en este caso perlados, ¿sí? Polvos perlados, en este caso los de aquí, con este tipo de moldes. Por ejemplo, cuando queremos dar un acabado en este tipo de moldes que tienen cierto relieve, por ejemplo, que tienen unos textos y tienen unos constelaciones, porque son unos pendientes o se pueden usar para llaveritos de constelaciones con los signos del zodiaco, ¿sí? Entonces, para darle realce, en este caso, a las piezas de resina que salgan de aquí, en las áreas que tienen relieve, nosotros trabajamos con, en este caso, pigmentos perlados, ¿sí? Que pueden ser estos de aquí, ¿sí? Pigmentos perlados, este es un dorado, ¿sí? Directamente sobre lo que es el molde, que usando un pincel. ¿Por qué les voy a decir trabajar de esta manera? ¿Por qué? En este caso, esta es una pieza que sacamos de este molde, ¿sí? Es una pieza. Se dan cuenta, no se aplicó ningún tipo de pigmento en el molde, entonces la pieza salió, en este caso, hueca, pues, ¿no? Lo que hicimos después fue tratar de darle con los pigmentos, coloración, a la parte interior digamos, en este caso, de la pieza de resina, pero no se obtiene un resultado óptimo, ¿no? Porque se ve como dispersos los polvos y no se aprecia directamente bien. Tratamos de hacer lo mismo usando un marcador, ¿sí? Un marcador pintando, en este caso este marcador de aquí dorado, tratando de pintar, ¿sí? La parte interior de las letras, ¿sí? De esta manera lo quisimos hacer para ver si se podía obtener un mejor resultado. Y dejar secar un momentito y luego tratar de limpiar, pues, ¿no? Vamos a dar que se seque un ratito. Y tratamos de, en este caso, ir haciendo una limpieza externa, ¿no? Para tratar de conseguir este tipo de acabado, ¿sí? Ahí se aprecia un poco mejor, ¿sí? En el caso de aquí, nos damos cuenta que con el marcador se logra apreciar un poquito mejor la letra, ¿no? Acá se nota un poco más disperso lo que es los polvos del, dentro de lo que es el molde, pues, ¿no? En este caso no tuvimos un acabado favorable o óptimo, ¿no? ¿Cuál es el mejor proceso? ¿Cuál es el mejor proceso? Aunque es un poquito más largo, pero es el mejor proceso para un acabado más óptimo. Lo que se recomienda hacer en este caso es aplicar con un pincel sobre el área que en este caso tenga relieves, ¿sí? En este caso de los signos, pues, ¿no? Colocamos el pincel y comenzamos a pintar, ¿sí? De esta manera. Pintamos justamente que se trate de marcar bien lo que es el detalle de las letras, pues, ¿no? De las letras y los signos. Cualquier tipo de pieza que tenga este tipo de relieve, ¿ok? Pueden hacerlo también con el marcador de aquí. También se puede hacer con este marcador, en este caso, pintar en este caso las partes internas, ¿sí? Así, ¿sí? De las letras. No importa que nos pasemos, ¿no? No importa que nos pasemos y pintemos el fondo, porque ya les voy a explicar cuál es el segundo proceso. Entonces, esto lo dejamos así y dejamos que se seque un ratito, que absorba bien el pigmento del marcador en el molde. No hay ningún problema porque esto después se puede limpiar. Entonces pueden hacerlo con los pigmentos en polvo o pueden hacerlo con este caso con el marcador, ¿no? Con este tipo de marcadores. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, digamos, aplicado, lo que hacemos es preparar nuestra resina con la coloración, los pigmentos que queramos dar el color. En este caso, como les enseñé acá, tenía un semi translúcido, pues, ¿no? Con escarchas, pues no tiene el fondo, no tiene como escarchas, ¿sí? Este de acá es un verde mate, ¿no? De este lado sí se ve brilloso porque de este lado mate. ¿Por qué se ve mate? Pues aquí viene el proceso que se realiza con este tipo de piezas. Cuando ya vertimos la resina con el color encima, no importa que se cubra totalmente, ¿no? Y dejamos secar después de 24 horas, nosotros sacamos la pieza y obviamente va a salir esta pieza marcada, manchada, pues no manchada de dorado, pero los textos y las partes internas, en este caso el relieve interior, van a quedar totalmente pintadas. Entonces, ¿cuál es el proceso que se hace en este caso?
Después de que ustedes ya retiran su molde después de 24 horas, lo que hacen es usar este tipo de lija de agua que se llama, ¿sí? Lija de agua. Este es un grano 600, que es muy finita, ¿sí? Y se procede a hacer un lijado, ¿sí? Un lijado. Pueden hacerlo con un poquito de agua y se comienza a lijar. De esta manera lo que hacemos es retirar la superficie que quedó manchada, en este caso el molde, la parte inferior, ¿no? Donde no está el relieve, y vamos a dejar que se aprecie mejor lo que es el acabado ya. ¿Sí ven? En esta pieza se logra apreciar un mejor acabado y definición. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito el enfoque. ¿Sí ven? Se aprecia mejor el detalle, pues, ¿no? Entonces, obviamente que no tenemos el brillo que tenemos en este caso como es en la parte de atrás, cuando que se ve brillante. Pero esto se soluciona simplemente aplicando una capita de resina. Por eso les decía que es un proceso un poquito más largo. Por segunda ocasión, de esta manera, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tengo uno que yo le apliqué ya una capita de resina, ¿sí? Y ya le doy el brillo que necesito que tenga la pieza, pues, ¿no? Entonces, en este caso, con esta pieza lo que hacemos es, que tengo un poco de resina preparada, vamos a colocar encima, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Entonces, dejamos que se asiente bien, pues, ¿no? Porque la resina tiene la propiedad que es autonivelante, pues, ¿no? Entonces, esto va a comenzar a sentarse bien y a nivelarse en la superficie de la pieza, pues, ¿no? Obviamente trabajando sobre una superficie que sea totalmente nivelada, no plana, pues, ¿no? Para que la resina se vaya a sentar de manera proporcional, ¿no? Entonces, si quieren, pueden aplicar un poquito más de la resina de esta manera, y con eso lo que hacemos es darle como una especie de cúpula, ¿no? Una cúpula brillante encima de la pieza, ¿sí? Este proceso, como les digo, es un poquito más largo, pero vamos a tener un mejor acabado en su pieza a terminar, ¿no? Entonces esa es la manera como la que trabajamos nosotros los pigmentos o polvos en este tipo de moldes que tienen este tipo de detalles, digamos así, en relieve, pues, ¿no? Otra forma de trabajar, vamos a ver que se asiente ahí un poquito, otra forma de trabajar también los pigmentos, como les decía, por ejemplo, voy a traer otro molde. Por ejemplo, este molde de detalles, ¿sí ven? Es un molde de un pez, ¿no? Y tiene detalles en el interior, en relieve. Entonces, de esta manera, como les decía, lo que hacemos es aplicar con el pincel el polvo, ¿sí? En la parte de los detalles que queremos que se resalten. Pues no, pintamos interiormente en la parte que deseamos resaltar con el tipo de polvo que tengan ustedes, sean pigmentos perlados o sean, por ejemplo, los que son pigmentos cromáticos o hay unos que son tipo tornasol también. O holográficos también hay un tipo que le llaman holográficos. Entonces, por ejemplo, en esta pieza, si se dan cuenta, el detalle se aprecia, pues, ¿no? Justamente porque se hizo eso, se aplicó en el molde se aplicó lo que es el pigmento por medio de pinceladas, pues, ¿no? Luego se aplicó la resina en los colores que ustedes necesiten trabajar, pues, ¿no? Y obviamente ya obtengo este tipo de acabados en las piezas, ¿sí? Con esos detalles o definiciones de colores, ¿no? En este caso, ¿no? Les voy a enseñar otro. Este tiene el mismo concepto, ¿sí? Se dan cuenta, la parte de abajo es translúcida porque es cristalina, es prácticamente la resina con un poco de pigmento nada más. Y en el molde se aplicó con polvos, con pinceladas, dentro del interior del molde para darle el detalle simplemente a estas partes de aquí, pues, ¿no? Entonces la resina copia los colores del polvo, ¿sí? Al momento ya de desmoldar quedan esos detalles. Si ven aquí, también tenemos el mismo detalle en las aletas, digamos, ¿no? Están pinceladas dentro del molde, pues, ¿no? Y automáticamente después de vaciar lo que es la resina coge o recoge esos pigmentos
y ya la pieza sale con esos detalles, ¿sí? Bueno, esos son unos tips que les traía para que puedan trabajar sus piezas y estaremos próximamente con nuevos tutoriales. Chao.